Comienza en Radio María Andalucía Viva, un programa que dirige Federico Jiménez de Cisneros. Muy buenas noches a todos nuestros queridos oyentes y sean bienvenidos a la edición 177 del programa Andalucía Viva de Radio María. Un programa que hacemos con ilusión y alegría desde las tierras andaluzas, tierras de María Santísima, y que quincenalmente pueden ustedes escuchar, porque ya saben que nos turnamos con el programa Navarra, que desde estas tierras españolas del norte peninsular dirige nuestro amigo y compañero Miguel Ángel Irigaray, a quien mandamos un cordial saludo para él, para su equipo y para todos los oyentes navarros, faltaría más. Reciban un saludo muy cordial de Federico Jiménez de Cisneros, en nombre de todo el equipo que formamos esta madrugada. Todos deseamos que en los próximos minutos nuestros oyentes conozcan un poco más y un poco mejor algunas de las muchas cosas buenas que tenemos en Andalucía, la región española del sur peninsular. Como es costumbre, deseamos que nuestras primeras palabras sean de oración sencilla y cercana, pidiendo a Dios, por mediación de la Santísima Virgen María, en este mes de agosto que acabamos de comenzar. Todos sabemos que el mes de agosto es un mes especialmente mariano, como todos, pero hay una fecha en el centro, el 15, en cuyo día celebramos la Asunción de la Virgen en cuerpo y alma a los cielos, y ese día es importante en miles de pueblos y lugares españoles, sin exagerar, porque son más del millar los lugares donde se celebra la Asunción, la Virgen de agosto. Por supuesto, en Andalucía son cientos los lugares donde eso sucede. Puesto que la Virgen María se encuentra en los cielos en cuerpo y alma junto a Dios, pedimos por todos sus hijos que vivimos en este mundo, pedimos por la paz, pedimos para que todos tengamos la alegría de la fe, de la esperanza y de la caridad, del amor. Pedimos por los más necesitados, y en estos días de verano, en este programa, queremos pedir muy especialmente por los que nos cuidan y protegen, tanto militares, policías y guardias civiles, como los bomberos y los voluntarios que hacen frente al fuego que tanto daño hace en la naturaleza de toda España, no sólo de Andalucía. Aquí tenemos muchos retenes de bomberos forestales que vigilan y cuidan para que todos los demás podamos disfrutar de unas vacaciones tranquilas. A todos ellos nuestro agradecimiento y nuestra oración. Aprovechamos para dedicarles también nuestro programa de esta madrugada, porque sabemos que a estas horas los que están de guardia, si está la madrugada tranquila, escuchan la radio, y en concreto Radio María. Así nos lo han contado algunos. Pues en esa expresión que tanto se oye por estas tierras, este programa va por ellos. Hemos vivido el dramático incendio que ha sufrido la provincia de Almería, la más oriental de las andaluzas, y hacemos nuestras las palabras de Monseñor Antonio Gómez Cantero, quien desde el primer momento se ha pronunciado uniéndose al sufrimiento de todos los afectados, invitando a todos a orar y estar cerca de las víctimas y sus familias, y pedir por todos los que ayudan a la extinción del fuego. En un primer momento, el obispo almeriense dijo lo siguiente: «Hoy el corazón se nos ha encogido al conocer la tragedia del incendio que ha segado la vida de al menos 12 personas en nuestra tierra. No hay palabras que puedan aliviar un dolor tan inmenso. Solo queda el silencio, la oración y la cercanía. Quiero hacer llegar mi abrazo más sincero a las familias de los fallecidos, a quienes esperan noticias de sus seres queridos, a los heridos y de manera especial a los vecinos de Bédar y Los Gallardos, que viven estas horas con una angustia difícil de expresar.
Cuando la muerte irrumpe de forma tan cruel, la fe no elimina las lágrimas y el dolor, pero nos sostiene para no perder la esperanza. Creemos que Dios no permanece lejos del sufrimiento humano, sino que lo abraza y camina con nosotros en las noches más oscuras. Él conoce cada nombre, cada historia y cada vida truncada. Pido a todas las comunidades cristianas de nuestra diócesis que recen por las víctimas, por sus familias y por quienes están trabajando sin descanso en las labores de auxilio y atención. Que Santa María, Madre del Consuelo, nos sostenga ante la tragedia y el dolor y nos ayude a todos a ser instrumentos de cercanía, ayuda y esperanza. Firmado Antonio Gómez Cantero, obispo de Almería. Hacemos nuestras todas y cada una de las palabras que ha dicho don Antonio Gómez Cantero. En estos momentos de sufrimiento, todos los que hacemos el programa Andalucía Viva de Radio María, expresamos nuestra cercanía, nuestra oración y nuestros deseos de que el Señor cure las heridas que estos desastres dejan en las víctimas personales y sus familias. ¿Sabían ustedes que en Andalucía tenemos una imagen de la Virgen en la cima del Mulhacén, el pico más alto de la península? En el programa de hoy vamos a escuchar a Juan José Bartel explicando la Virgen de las Nieves, en lo alto de Sierra Nevada. En ese lugar se realiza la romería mariana de mayor altitud en España. Además, nuestro guitarrista Paco Fabián interpreta el fandango y la jarana, un tema de música flamenca. Escucharemos también una semblanza del obispo Osio de Córdoba. Hemos escogido 2 canciones del cantautor malagueño Unai Quirós, tituladas Solo tú y Te doy gracias, para comenzar y acabar nuestro programa de hoy. Son canciones breves, pero con un mensaje muy directo. Ya saben ustedes que nuestro programa tiene un correo electrónico con el nombre del programa andaluciaviva@radiomaria.es, andaluciaviva@radiomaria.es. A esa dirección deben escribir todas sus sugerencias, peticiones y comentarios. Fieles a nuestro lema, adelante, siempre adelante, comenzamos. Solo tú me haces comprender lo que soy. Solo tú me haces descubrir dónde estoy. Solo tú me haces comprender lo que soy. Solo tú me haces descubrir dónde estoy. A menudo voy cansado por la vida, sin antorcha, sin saber a dónde ir. Si me pierdo entre mil cosas y no dejo de beber de los charcos que enfrían mis pies, de los charcos que no apagan mi sed. Solo tú me haces comprender lo que soy. Solo tú me haces
comprender lo que soy. Descubrir dónde estoy. Hemos escuchado el mensaje sencillo pero directo. Solo el Señor me hace descubrir dónde estoy, comprender lo que soy. Agradecemos al cantautor malagueño Unai Quirós la interpretación de la canción Solo tú. Continuamos con el programa. Estos acordes musicales nos introducen a la sección titulada Lugares Sagrados de Andalucía y dedicada a los santuarios andaluces, sección que dirige nuestro colaborador Juan José Bartel Romero. Hola amigos de Radio María. En esta ocasión nos acercamos a una ermita muy singular, pues en ese lugar existió una ermita y actualmente lo que encontramos es un monumento a la Virgen de las Nieves en el lugar más alto de la península, que es el Pico del Mulhacén. En Internet hemos localizado un texto firmado por Antonio Frías Ruiz, del que sacamos los siguientes datos, para conocimiento de nuestros oyentes. El título hace referencia a la romería de la Virgen de las Nieves, al Mulhacén, y a dos aspectos, la fe y la altura, vinculando el sentido religioso con el deportivo. Y es que el esfuerzo de la vida diaria muchas veces se asemeja a la subida de una montaña. Cuando llega el 5 de agosto y las primeras luces del amanecer tiñen de oro las cumbres de Sierra Nevada, un grupo de peregrinos se encuentra ya en lo más alto de la península. Han alcanzado la cima del Mulhacén a 3.482 metros, tras una larga caminata nocturna iniciada en el corazón de la Alpujarra granadina. Lo hacen por fe y por tradición, lo hacen por la romería de la Virgen de las Nieves, la peregrinación más alta de la península ibérica. Este acontecimiento no es sólo una muestra de devoción religiosa, es también un exigente reto físico, una celebración comunitaria y un homenaje a la naturaleza. La subida desde Trévelez, punto de partida de esta romería centenaria, se ha convertido en un rito que conecta a quienes lo emprenden con lo esencial, la tierra, la historia y un profundo sentido de pertenencia. La romería es, además, un reflejo del alma montañera y hospitalaria de las Alpujarras, de su capacidad para conservar sus tradiciones vivas mientras se adapta a los nuevos tiempos. Es un testimonio de cómo una comunidad puede caminar literal y simbólicamente entre lo sagrado y lo cotidiano, entre el pasado y el presente. Alguno puede pensar que esto es una costumbre moderna, pero la romería de la Virgen de las Nieves no es reciente. Su recorrido formal desde Trévelez al Mulhacén data oficialmente de 1912, aunque hay referencias históricas que apuntan a una práctica aún más antigua, con raíces que podrían extenderse hasta hace más de 300 años. Ya antes de su institucionalización, vecinos y devotos ascendían a la cima en señal de gratitud, promesa o fe. Esta peregrinación encuentra sus fundamentos en una devoción compartida en muchas regiones del mundo hispano, la veneración a la Virgen de las Nieves.
Según la leyenda, una nevada milagrosa en pleno verano marcó el lugar donde hoy se erige la Basílica de Santa María la Mayor, en Roma. En Sierra Nevada cuentan otra tradición, la del sacerdote Martín de Mérida, cura de Valor, que acompañado de su criado Martín de Soto, cruzaron Sierra Nevada camino de Granada y encontraron una tormenta de nieve que les desorientó. Se encomendaron a la Virgen y recuperaron el camino perdido llegando sin mayor problema. En agradecimiento levantaron una ermita a la Virgen de las Nieves. Era el año 1718. La pequeña ermita desapareció y actualmente encontramos el monumento a la Virgen de las Nieves, una capilla abierta en cuyo centro podemos venerar la imagen de la Madre con el Niño Jesús en sus brazos. La subida comienza la madrugada del 5 de agosto. Llegar a la cima, justo cuando el sol emerge sobre el horizonte andaluz, es para muchos el momento más sagrado del año. Allí se celebra una misa al aire libre, rodeados por los picos y el cielo limpio de Sierra Nevada. En la cima, entre la tiniebla, el viento y la emoción, la imagen de la Virgen, que es llevada tradicionalmente a lomos de caballería, debido a las restricciones medioambientales del Parque Nacional, preside la ceremonia. Luego la romería desciende a Trévelez, donde el fervor se transforma en fiesta. La ruta Trévelez-Mulhacén es tan espectacular como desafiante. Comienza en el barrio medio de Trévelez, uno de los pueblos más altos de España, conocido por su aire puro, sus jamones curados y su hospitalidad alpujarreña. Desde allí, los peregrinos se adentran en un sendero que serpentea entre acequias centenarias, pastos alpinos y refugios de montaña. A medida que el camino gana altitud, el paisaje se vuelve más austero y majestuoso. 7 lagunas a unos 2.900 metros de altitud es una parada estratégica. Muchos pernoctan allí la noche del 4 de agosto bajo un cielo estrellado, antes de afrontar el último tramo de madrugada. El ascenso hasta la loma del Mulhacén es duro, pero la recompensa es inmensa. Contemplar desde la cima un mar de montañas extendiéndose hasta el Mediterráneo con el sol naciente tiñendo de oro las tinieblas estivales. Es aquí donde se celebra el momento central de la romería Virgen de las Nieves, una misa que fusiona silencio, emoción y espiritualidad, todo ello rodeado de la belleza de la montaña. No todos los peregrinos parten desde Trévelez, otros llegan desde Monachil, el barranco de Poqueira o Granada, convirtiendo la cima del Mulhacén en un punto de encuentro entre comunidades diversas unidas por la fe. Esta confluencia transforma el evento en algo más que local, una celebración regional y cultural de gran alcance. La romería de la Virgen de las Nieves es también un reto físico. La ruta circular entre Trévelez y la cumbre ronda los 24,5 kilómetros, con un desnivel de más de 1.400 metros. No es un simple paseo, sino una travesía de alta montaña que exige una buena preparación física, resistencia, equipo de alta montaña adecuado y, sobre todo, respeto. Aunque es agosto, en la cumbre puede hacer frío y no es raro encontrar restos de nieve. La romería Virgen de las Nieves se desarrolla íntegramente en el Parque Nacional de Sierra Nevada, uno de los espacios naturales más valiosos y frágiles de España. Esta circunstancia convierte a la peregrinación en un acto profundamente simbólico. Caminar en devoción por un espacio sagrado, no sólo desde lo espiritual, sino también desde lo ecológico. Los romeros saben que han de respetar las normas del Parque Nacional, estrictas para conservarlos en las mejores condiciones posibles. No se permite hacer fuego, acampar libremente sin autorización, recolectar flora o fauna, ni circular con vehículos fuera de las pistas habilitadas. La entrada de la imagen de la Virgen a lomos de caballería es una excepción regulada y respetuosa con el medio. Los participantes en la romería deben respetar el entorno con prácticas como no dejar rastro, no salirse del camino, recoger todos los residuos y mantener un comportamiento correcto.
Esta ética no solo protege la biodiversidad del parque, sino que también refuerza el mensaje de la romería: respetamos la naturaleza, no somos sus dueños. Por eso la romería integra la devoción con la conservación, celebramos una fiesta religiosa y vivimos un turismo responsable. Al regresar al pueblo, la celebración no termina, sino que se transforma. En el barrio alto de Trévelez, la noche del 5 de agosto estalla en música, bailes tradicionales, actividades infantiles y el inconfundible aroma de las migas con sardinas. Festejos populares que dan un toque lúdico a la celebración religiosa. Desde el municipio admiramos también hermosos paisajes que nos hablan de la belleza de la creación y de la bondad del Creador. En Trévelez tenemos la oportunidad de visitar las iglesias, el templo mudéjar de San Benito y la ermita de San Antonio, donde durante todo el año se venera la imagen de la Virgen de las Nieves. La romería de la Virgen de las Nieves no es solo una celebración anual, es una experiencia total, una fusión de cuerpo, alma y paisaje. Participar en ella significa abrazar el esfuerzo físico de una ascensión exigente, pero también dejarse envolver por la espiritualidad del amanecer en la cima, por la calidez de una comunidad que se une y por la belleza silenciosa de la montaña. Una experiencia que une esfuerzo, belleza y devoción. Así nos despedimos hasta otra ocasión, recordando que en el lugar más alto de la península encontramos la presencia de la Virgen en forma de una capilla abierta, en la cumbre María, para mostrarnos a su Hijo y enseñarnos el camino de la felicidad. Hasta el próximo programa, si Dios quiere, amigos de Radio María. Agradecemos a Juan José Bartel la explicación de la romería a la Virgen de las Nieves en Trévelez, en el Pico del Mulhacén, en la provincia de Granada, que es el lugar más alto de la península ibérica. Preciosa romería que une la subida a la montaña con la devoción mariana, llena de agradecimiento, de fe, de petición, de ruego. Desde la altura, la Virgen Madre de Dios y Madre nuestra protege a todos. Como muy bien dices, Juan José, en la cumbre María, para mostrarnos a su Hijo y enseñarnos el camino de la felicidad. Hemos escuchado la sección dedicada a los lugares sagrados de Andalucía y ahora es el turno de la sección dedicada a la canción con mensaje que dirige nuestro guitarrista Paco Fabián. ¡Adelante! Apreciados amigos de Radio María, muy buenas noches, aunque algo calurosa. Bueno, para nuestra selección Canción con Mensaje de este primer lunes de agosto, voy a cantaros una sevillana que los hermanos Reyes sacaron en 1976. La letra abraza el espíritu festivo andaluz y la pasión por el folclore, estableciendo la jerarquía donde las sevillanas ocupan uno de los primeros lugares de nuestras fiestas populares. Abrazos fraternos, sin dejar de estar siempre alegres para hacer felices a los demás. Espero que os gusten. A mí me gusta el flamenco y el fandango y la jarana. El fandango y la jarana. A mí me gusta el flamenco, ole, 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 ole. A mí me gusta el flamenco y el fandango y la jarana. El fandango y la jarana. Y no me puedo aguantar, ole, 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 ole. Y no me puedo aguantar cuando escucho sevillana.
Se cantan como se sienten, se baila como se sienten y llegan lo más profundo. Estas sevillanas nuestras que son las mejores del mundo. Para cantar sevillanas lo único que hace falta. Lo único que hace falta para cantar sevillana, ole, 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 para cantar sevillana, lo único que hace falta. Lo único que hace falta, sentirse muy sevillano, ole, 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 sentirse muy sevillano y llevarlo en la garganta. Se cantan como se sienten, se baila como se sienten y llega lo más profundo. Estas sevillanas nuestras que son las mejores del mundo. Desde la prima al bordón se raguea la guitarra. Se raguea la guitarra, desde la prima al bordón, ole, 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 desde la prima al bordón, se raguea la guitarra. Se raguea la guitarra, y para darle sabor, ole, 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 y para darle sabor, se acompaña con las palmas. Se cantan como se sienten, se baila como se sienten y llega lo más profundo. Estas sevillanas nuestras que son las mejores del mundo. Si quieres darle buen son, coge un tambo del Rocío. Coge un tambo del Rocío. Si quieres darle buen son, ole, 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 ole. Si quieres darle un buen son, coge un tambo del Rocío. Coge un tambo del Rocío. Si quieres darle alegría, ole, 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 ole. Si quieres darle alegría, con las palmas y los palillos. Se cantan como se sienten, se baila como se sienten y llegan lo más profundo. Estas sevillanas nuestras que son las mejores del mundo. ¡Claro que sí! ¡Ole! Muchísimas gracias a Paco Fabián por la interpretación de estas sevillanas, ese toque andaluz de música flamenca que expresa, refleja, representa el alma de la música de estas tierras, que, como muy bien dices, refleja el espíritu andaluz. Y en la letra alegre de estas sevillanas aparece la referencia a la Virgen del Rocío, como no podía ser menos. Continuamos el programa hablando de un personaje andaluz, de Osio, obispo de Córdoba. A finales del año 2025, el Papa León XIV firmó una carta apostólica titulada In Unitate Fidei, en la unidad de la fe, sobre el Concilio Ecuménico de Nicea. En esa carta, el Papa anima a todos a profundizar en el credo para conocer nuestra fe y a vivir el ecumenismo en su mejor sentido, buscando la unidad. Hablar del Concilio de Nicea es hablar del credo, puesto que en ese concilio se declaró que Jesús es el Hijo de Dios. No eran tiempos fáciles para la Iglesia, porque pocos años antes todavía los cristianos habían sufrido persecuciones. Pero además, en ese momento histórico, dentro de la Iglesia habían surgido conflictos y disputas internas. Por un lado, en el año 313 se publicó el Edicto de Milán, tolerando la fe cristiana. Por otro lado, el obispo Arrio enseñaba que Jesús no era el Hijo de Dios, sino un ser intermedio entre Dios y los hombres. Pero como Dios no abandona a su Iglesia, y ante un problema de fe,
suscita hombres y mujeres valientes, testigos de la fe y pastores que guían a su pueblo e indican el camino del Evangelio. Frente a esa enseñanza del obispo Arrio, surgió el obispo Alejandro de Alejandría, que se dio cuenta de que las enseñanzas de Arrio no eran coherentes con la Sagrada Escritura. Tras algunos intentos de conciliación entre ambas tendencias, se llegó al concilio de Nicea en el año 325, un concilio para fijar la fe verdadera. Un concilio donde estuvo presente el obispo Osio de Córdoba, en España, ya aprobado como ferviente confesor de la fe durante la persecución bajo el emperador Maximiano, y que gozaba de la confianza del obispo de Roma, el Papa Silvestre. Cuando visitamos la ciudad de Córdoba, en un lugar céntrico encontramos una recoleta plaza ajardinada, con una escultura de Osio, obispo cordobés, que destacó en su época. Pocos saben algo de este personaje histórico, que está considerado en los tiempos recientes como el gigante olvidado por la Iglesia española. Algunos se preguntarán la causa. ¿Cómo es posible que el obispo que presidió el importante concilio de Nicea, que fue la mano derecha de Constantino el Grande, protagonista en el Edicto de Milán y el concilio de Nicea, sea un desconocido para tantas personas? La respuesta es que por esas cosas de la historia su memoria fue vilipendiada. Acusado de que en su vejez abjuró de la fe verdadera, han pasado los siglos y apenas es conocido. Pero, ¿qué sabemos de Osio realmente? Pues Osio nació en el año 256 y murió en el año 357. Conocemos muy poco de su infancia y juventud, incluso de cómo llegó a ser obispo de Córdoba. En la persecución anticristiana de Diocleciano se ganó el título de confesor de la fe, que así se llamaba a los que habían sido perseguidos pero no martirizados. Sabemos también que participó en el concilio de Elvira, en Granada, el primero celebrado en Hispania en el primer tercio del siglo IV. Posiblemente fuera quien convirtió al cristianismo al emperador Constantino el Grande. Osio intervino en la promulgación del Edicto de Milán, pero también lo hizo en un decreto que permitió la manumisión o emancipación de los esclavos en las iglesias, aunque la mano de Osio también se intuye en la abolición de las leyes contra el celibato, la imposición del descanso dominical, la exención de impuestos a las propiedades de la Iglesia o la dispensa a los clérigos de ser enrolados en cargos públicos. Pero Osio destaca por su combate frontal contra las herejías y movimientos cismáticos, que constituían el gran problema de la Iglesia de aquellos años. Constantino envió a Osio a Alejandría con la misión de hacer entrar en razón a Arrio. Cuando estos intentos fracasaron, a iniciativa del cordobés, convocó el primer concilio ecuménico de la historia. A Nicea, que se encuentra en la actual Turquía, asistieron más de 300 obispos llegados de todos los rincones del imperio, incluyendo a las principales personalidades de la época. En el lado arriano estaba el propio Arrio, Eusebio de Nicomedia y Eusebio de Cesarea, y del lado ortodoxo, Atanasio de Alejandría, Alejandro de Alejandría y Osio, que presidía las sesiones. Desde esa posición tan importante, nuestro obispo logró que la mayoría del concilio, incluyendo a los dos Eusebios, aceptara un credo que era una evidente condena del arrianismo y una reafirmación de la tesis consustancial, homoousios en griego, la que desde entonces está vigente, que establece que Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo están hechos de la misma sustancia. Ahora bien, en la parte oriental del imperio aquello solo solucionó las cosas provisionalmente, pues los arrianos tardaron poco en volver a la carga. Muerto Constantino en el año 337,
Los nuevos emperadores, Constantino II en Oriente y Constante en Occidente, trataron de encontrar una vía de consenso, pero su sucesor, Constancio II, que tras la derrota de Magencio se había hecho con todo el imperio, decidió apoyarse en los arrianos e ir contra los ortodoxos. En ese momento histórico, Osio se encontraba en la tranquilidad de su Córdoba natal, donde los debates cristológicos quedaban muy lejos. Como su fama era tan grande, el emperador Constancio solicitó su presencia, así que lo convocó a Roma y una vez allí pretendió obligarle para que se retractase de lo dicho en Nicea. Cuentan que el obispo Osio le respondió en estos términos: «Yo fui confesor de la fe cuando la persecución de tu abuelo Maximiano. Si tú la reiteras, estoy dispuesto a padecerlo todo antes que a derramar sangre inocente ni ser traidor a la verdad. Haces mal en escribir tales cosas y en amenazarme. Dios te confió el imperio, a nosotros las cosas de la Iglesia. Ni a nosotros es lícito tener potestad en la tierra, ni tú, emperador, la tienes en lo sagrado». Así le contestó Osio al emperador. En algunas iglesias orientales, Osio es considerado santo. Desde hace tiempo se han realizado estudios para conocer lo que verdaderamente sucedió. La diócesis de Córdoba ha pedido su rehabilitación ante el Dicasterio de las Causas de los Santos, que desde el año 2019 estudia la posibilidad de recuperarlo como santo. El proceso ha superado la fase diocesana y se encuentra en Roma. Para conocer mejor la figura histórica de Osio, obispo de Córdoba, consultamos el diccionario biográfico de la Real Academia de la Historia. José María Blázquez Martínez escribe la biografía del obispo cordobés, de la que entresacamos los siguientes datos. Osio fue la gran figura de la Iglesia hispana en el siglo IV y una de las más influyentes en el cristianismo de su época. Sobre el lugar de su nacimiento, sobre su formación y sobre su elevación al obispado de Córdoba no se tienen noticias. Fue un gran amigo de Atanasio, que lo estimaba mucho. El primer dato conocido de su vida fue su participación en el concilio de Iliberri, en Granada, a comienzos del siglo IV. Sufrió la persecución por Diocleciano y concretamente bajo Maximiano, según indica el mismo Osio en carta a Constancio enviada poco después del año 355. Desde el año 312, Osio figura en el entorno de Constantino. Se desconoce cómo llegó a vincularse con el emperador. Su primera actuación está en relación con el problema donatista planteado en el norte de África. En el año 311 murió, al volver de Roma, el obispo de Cartago Mensurio, a quien sucedió en el episcopado su diácono Ceciliano, quien exigió el cumplimiento de la disciplina eclesiástica en lo referente al culto y a la veneración de los mártires. Por este motivo, Ceciliano fue rechazado por un grupo de fieles. 70 obispos de Numidia, norte de África, condenaron y depusieron a Ceciliano y nombraron en su lugar a Mayorino. Así surgió el cisma donatista. En el año 312, Cartago tuvo 2 obispos, Ceciliano y Mayorino. Muerto este último, fue elegido Donato, que fue el verdadero creador de la iglesia donatista. Osio apoyó a Ceciliano y logró que muchos obispos se unieran a su causa. Debió ser la influencia que Osio ejercía sobre Constantino la causa por la que el emperador se inclinó a favor de Ceciliano. Osio, que ya era por entonces la mano derecha del emperador en asuntos religiosos, debió darle el consejo de que en el año 314 se celebrase en Arles un concilio para dilucidar la lucha entre Ceciliano y Donato, aunque Osio no participó en este concilio. Sin embargo, en los años siguientes
debió de continuar siendo el consejero de Constantino en materia religiosa. A él se debió, probablemente, la numerosa legislación emanada de Constantino favorable al cristianismo entre los años 316 y 320, ya que Osio intervino, concretamente, en la legislación sobre la manumisión de esclavos en las iglesias del año 316. Estas disposiciones eran la restitución de los bienes sustraídos a los cristianos e indemnizarlos en numerosos casos, dejar libres de impuestos a los edificios propiedad de las iglesias, recibir las iglesias legados y donaciones que enriquecían a la iglesia, abolir las leyes contra el celibato, la imposición del descanso dominical, dispensar a los clérigos de todo cargo para que se ocupen sólo de las obligaciones divinas. El monograma de Cristo figuró en las monedas desde el año 317 y en la cabecera de las inscripciones oficiales. En el año 316 se permitió acudir a los obispos en asuntos judiciales, lo que perjudicaba grandemente el monopolio judicial del Estado. La Basílica del Laterano, propiedad imperial, se entregó al obispo de Roma. En el año 315, Constantino se negó a realizar los ritos en el Capitolio, los ritos paganos. La última vez que los hizo fue en el año 312, antes de la batalla de Ponte Milvio contra Magencio. En el año 324 estalló el problema arriano, al condenar el obispo de Alejandría, Alejandro, a su presbítero Arrio por diferencias doctrinales sobre la figura de Cristo. Constantino escribió a ambos litigantes exhortándoles a la concordia. Osio llevó las cartas a Alejandría y fue encargado de conseguir la paz. Por tanto, nuestro obispo cordobés se convirtió en una pieza clave en el problema arriano, que iba a durar casi todo el siglo IV, aunque no consiguió pacificar a la Iglesia de Alejandría. Quizá se debe a él la idea de un concilio ecuménico, el primero celebrado en la historia de la Iglesia. Probablemente esta idea fuera compartida por el obispo de Alejandría. También el concilio fue convocado por Constantino, presidido por Osio, que aparece siempre el primero en la lista de participantes. De hecho, Osio intervino seguramente en la aceptación de la fórmula consustancial aplicada a Cristo en relación con su Padre, fórmula que fue discutida durante muchos años. En el concilio se afirmó rotundamente la divinidad de Cristo, que Arrio negaba expresamente. Además, es posible admitir el influjo de Osio en la legislación del concilio de Nicea. Ya varios cánones aparecen antes, en el concilio de Iliberri, Elvira, Granada, al que asistió Osio a comienzos del siglo IV, y en el concilio de Arles, en el 314. Osio debió ser el que intentó imponer en Nicea el celibato de los obispos, los presbíteros y los diáconos, ya aceptado en Iliberri, pero que no se aceptó en Nicea. Después del concilio, Osio desapareció de la escena y se retiró a Córdoba. El obispo de Córdoba y el episcopado hispano quedaron apartados de las luchas cristológicas del Oriente. Volvió a intervenir en las disputas cuando el Occidente estuvo implicado en el problema arriano. En el año 343 se reunieron en Treveris Máximo, Osio y Atanasio. Poco después se celebró el concilio de Sárdica, presidido también por Osio. Los cánones del concilio de Sárdica del año 343 son ciertamente obra principal de Osio, porque éste, dando pruebas de gran flexibilidad, exhortó a los oponentes a que presentasen las acusaciones contra Atanasio. Les prometió que se juzgaría con toda rectitud y que se presentasen a él en privado las denuncias si no querían hacerlo en el concilio. Les prometió que Atanasio sería rechazado si se demostraban las acusaciones y que, si era declarado inocente, podría marcharse con él a Hispania, solución que Atanasio aceptó por el bien de la paz. En el concilio de Sárdica participaron, además de Osio, los siguientes obispos hispanos: Aniano de Cástulo en Jaén, Florentio de Mérida, Domitiano de Astorga, Casto de César Augusta y Pretextato de Barcelona. Desde la terminación del concilio de Sárdica hasta la celebración del concilio de Sirmio en el 351, Osio permaneció en Córdoba. Los obispos arrianos volvieron a la carga ante Constancio contra Osio.
Los acontecimientos se pueden seguir gracias a Atanasio. El emperador llamó a Osio a Milán para que condenase a Atanasio y entrase en comunión con los arrianos, lo que no hizo, volviendo a Córdoba. Constancio escribió varias cartas a Osio, unas veces adulándole y otras amenazándole. Osio contestó a Constancio manteniéndose fiel al Concilio de Nicea, aconsejándole no apoyar las opiniones de Arrio ni creer a los orientales. Le aconsejó también no meterse en asuntos eclesiásticos. Osio, según Atanasio, escribió a otros obispos exhortándoles a dar la vida antes que traicionar la verdad. El emperador llamó a Osio a Sirmio y le detuvo 1 año. Estando para morir, declaró que había sufrido violencia. Anatematizó a Arrio y pidió que nadie aceptase la herejía arriana. Es probable que los arrianos propagasen noticias falsas sobre la aceptación de Arrio por parte de Osio. El final de la vida de Osio estaba confuso, por si había apoyado de alguna manera a los herejes. Esto hizo que el nombre de Osio fuera borrado de la historia, pero la Iglesia griega le considera santo, algunas iglesias orientales, contradicción que revela la confusión del final de su vida. Por eso, no sorprende que siglos después los historiadores estudien el final de su vida para intentar conocer lo que realmente sucedió, y tampoco sorprende que la diócesis de Córdoba haya finalizado el proceso diocesano de su causa de canonización, con todos los requisitos que esto implica, y que actualmente haya pasado a la fase romana. Por tanto, es posible que en breve la figura de Osio de Córdoba deje de ser sólo una escultura en una recoleta plaza cordobesa para convertirse en un santo de la Iglesia católica. Y como final del programa de hoy escuchamos la canción del cantautor malagueño Unai Quirós titulada Te doy gracias. Por la vida que me das, mi familia y tu amistad, por llenar de valor mi torpe corazón, te doy gracias hoy, Señor, por los que me hablan de ti, con un gesto, con un sí, por aquellos que están cuando todo va mal. Te doy gracias, Dios, papá. Te doy gracias por estar aquí, por sentir tu amor en mí. Por la vida que me das, mi familia y
Muchas gracias al cantautor malagueño Unai Quirós por la interpretación de la canción Te doy gracias, con ese mensaje tan sencillo y directo. Damos gracias a Dios. Gracias por la vida, por la familia, por tu amistad, por los que me hablan del Señor, por los que nos acompañan. Por tantas y tantas cosas, demos gracias a Dios. Y gracias también a todos los que han hecho posible el programa de hoy, a Juan José Bartel, a Paco Fabián y a Unai Quirós. Queridos oyentes, dentro de 15 días, Dios mediante, volveremos a encontrarnos en el programa Andalucía Viva. Será el lunes 17 de agosto, a la 1 de la madrugada, 1 hora antes en las Islas Canarias. Recuerden nuestro correo electrónico, andaluciaviva@radiomaria.es, andaluciaviva@radiomaria.es. Continúen escuchando Radio María, la radio de la Virgen, la radio que cambia la vida. Muy buenas noches y que Dios bendiga a todos. Han escuchado en Radio María Andalucía Viva, un programa dirigido por Federico Jiménez de Cisneros.